Gálatas capítulo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Les invito a que se pongan de pie para poder que el Señor sea guiando nuestros corazones. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias por tu buen consejo, Señor. Gracias porque hoy nos permite reunirnos como familia y como hermanos, Señor, para poder glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Yo te pido que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, la palabra que acabamos de leer, Señor y Dios, sé que va a ser expuesta, Señor. Abra nuestro entendimiento, Señor. Penetre lo más profundo de nuestro ser y que según sea tu buena voluntad, que tu Santo Espíritu, Señor, nos inquiete para que podamos tener claro, Señor y Dios, qué somos verdaderamente, quiénes somos, Señor, y qué es lo que tú nos demandas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos y perdona, Señor y Dios, nuestra maldad, que es mucha y es grande, Señor. Yo te pido, Señor y Dios, que me perdones a mí, Señor, como el expositor, Señor, como el predicador, Padre, como aquel que da las buenas nuevas de salvación a los hermanos, Señor. Yo te pido que me perdones, Señor y Dios, pues mi vida, Señor, también necesita de ti, de tu guía, de tu sabiduría y de tu entendimiento, Señor, para que yo pueda vivir conforme a tu voluntad. Así te pido, Señor y Dios, por cada uno de mis hermanos que en esta mañana, de manera virtual y aquí en físico, Señor y Dios, se han o han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra, para poder aprender, Señor y Dios, para lo que tú nos demandas, Señor, para poder vivir una vida, Señor, y el evangelio verdadero, que se pueda vivir conforme a tu voluntad, Padre. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos en el nombre, que es sobre todo nombre tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, leímos ya el capítulo 1 del 1 al 10, ¿cierto? De Gálatas. Y vemos allí, efectivamente, que el apóstol Pablo, eh, él se presenta, ¿cierto? Se presenta de una manera donde yo creo que dejó callados a sus oyentes, ¿cierto? ¿Por qué digo que dejó callado? Porque él dice, Pablo, apóstol. Ya sabemos qué significa apóstol, ¿no? Apóstol, siervo, esclavo, mensajero, ¿cierto? Y algo que me impactó, que no sé por qué no lo había encontrado antes, pero que me dejó ¿cómo se dice? Gran admiración en el sentido del dolor.
Para la época, para esta época de Pablo, a los esclavos se les marcaba como se marca el ganado, con un sello de su propietario, de su dueño, ¿sí? Yo sé que en estos días habíamos desarrollado algo acerca de un esclavo, ¿no? De un discípulo, de un siervo del Señor, pero este se me pasó por alto, lo encontré ayer ahí indagando, investigando. Y, y aquí Pablo, por supuesto, él llama la atención que primero él dice, apóstol no de hombres ni por hombres, ¿sí? Eso significa que allí la región, como lo leímos ahorita, la región de Galacia estaba llena de habladores que decían que iban de parte de uno y de parte de otro, y yo traigo esto, yo traigo aquello. Pero el apóstol Pablo dice, yo soy un enviado, un mensajero de Dios, el cual no fui nombrado por ninguno. La historia dice que aquí, cuando en su conversión allí de Pablo en Damasco, Pablo partió hacia el oriente y duró allí en esta región 3 años, donde no tuvo contacto con ninguno de los apóstoles, de los 12 apóstoles, de los que habla Hechos, uno, ¿sí? Él no había tenido ningún tipo de contacto con ninguno de ellos, por ende, Pablo no sabía cuál era el evangelio que Jesús les había enseñado a los 12 apóstoles, ¿sí? Que allí Pablo era un desconocido para los apóstoles. Pablo era un hombre que después de su conversión aceptó y asumió la responsabilidad de haber sido un siervo de Cristo. Él tenía muy claro que para él denominarse apóstol tenía que haber renunciado a su antigua naturaleza, que tenía que haber renunciado a la antigua vida, y él más adelante va a explicar esas cosas. Pero el mensaje que Dios le había dado aquí a Pablo era un mensaje muy certero. Recordamos que Pablo no conoció a Jesús. Pablo seguramente había escuchado de lejos, y después de que sabía que había muerto el Cristo, el enviado, tenía que exterminar a sus seguidores, porque lo consideraban una plaga, lo consideraban algo estorboso para para los judíos, ¿sí? Por eso él recibía salario de los fariseos, ¿sí? Él recibía, dice la escritura, que él recibía cartas de los doctores de la ley autorizándole las masacres y los crímenes que Pablo venía cometiendo. Pero es sorprendente cómo aquí, allí lo que narra Hechos, con el llamamiento de Pablo y su respectiva conversión, cómo el Señor Jesús, quien se le apareció, ¿cierto? Fue Jesús el que se le apareció allí cuando de camino a Damasco a perseguir a la iglesia, ¿cierto? A los que seguían a Cristo, las enseñanzas de Cristo. Allí dice la escritura que vino una nube, ¿cierto? Una luz muy resplandeciente que lo cegó, ¿sí? Así dice la escritura, ¿no? Que lo cegó y que él duró ciego por 3 días. Que los mismos compañeros o los mismos súbditos que Pablo llevaba en esa misión de ir a matar a los seguidores de Jesús,
pues fueron los que lo llevaron hasta Damasco y se asustaron. Ellos tuvieron miedo de qué le había pasado a Pablo, a Saulo en ese entonces, ¿cierto? Y por qué Saulo, estoy hablando de hechos, por qué Saulo hablaba y los que estaban viendo que hablaba, pues no sabían con quién hablaba. Porque primero, había caído en ceguera y segundo, estaba hablando solo. Para los que le acompañaban en ese camino a Damasco, no veían a nadie más. Me imagino yo a Pablo en medio de esa luz incandescente que fue la que lo hizo, le produjo esta ceguera, pues él empezaría ya a manotear y a ver a qué, y empieza a hablar, y empiezan los que iban con él, empiezan a ver lo que está hablando solo, pero que es una conversación seguramente muy cuerda. O sea, él no está diciendo, ¿qué me pasó? Venga, ¿qué pasó? ¿Dónde están? No, no, él hablaba con Jesús, o más bien Jesús le estaba hablando a Pablo, a Saulo. Y entonces ahí fue donde vino el temor, el miedo de los que acompañaban a Saulo, y por eso ellos lo llevaron a Damasco y lo abandonaron. ¿Sí? Allí lo abandonaron, lo dejaron, entre comillas, a su suerte. ¿Cierto? Este man se enloqueció y de aposta ciego, no, no fue, hubiese sido una sola, pero ciego y loco, no podemos lidiar con este. Y dice más adelante la escritura que eh, hasta que le fue revelado a Ananías, sí, Ananías, que había un hombre en tal casa y todo específicamente, le dice el Señor a Ananías, que vaya, le dice, está orando, vaya y le da la vista, ¿cierto? Y entonces allí, ¿cuánto tiempo se considera que Pablo estuvo allí en camino a Damasco? No duró una hora, no duró una hora. Pero en esos 3 días que él estuvo ciego, dice la escritura que él estaba ayunando también. Entonces, en ese lapso de tiempo, a él le tomó, póngale 3 días, póngale, a ver, exageremos, póngale una semana escuchando el Evangelio. De Cristo, de parte de Cristo, directamente de Cristo, del Cristo, del Mesías. Y él tuvo esa transformación y ese cambio inmediatamente, ¿sí? O sea, él lo supo, lo entendió a plenitud, ¿sí? Y después de que él lo comprendió, él empezó ahí mismo en Damasco a predicar. Acompañó a algunos hermanos, dice la escritura allí en Hechos. Acompañó a algunos hermanos y él participaba y le decían a Ananías en este caso, le decían, este no es el que persigue y asola la iglesia, este no es el que persigue a los cristianos, usted lo ha traído para que nos mate. Y Ananías, en su desespero de pronto del momento, pues les dijo, no, tranquilos, no pasa nada. Al contrario, el Señor, porque cuando allí el Señor le dijo a Ananías que fuera hasta Saulo, Ananías también tuvo miedo, recuerdo. Ananías dijo, no, pero si este es el que está matando a los cristianos y tú me estás enviando a que yo vaya y este man tan pronto yo le dé la vista, me coge y me despescueza, me mata. Mas, sin embargo, el mismo Ananías tuvo que justificar a Pablo ya, al Pablo que conocemos nosotros, y defenderlo. Tanto que llegó en un momento donde él estaba predicando ya Pablo y tuvieron que bajarlo por una ventana, ¿cierto? Entonces, mire la disposición que mostró Pablo. Por eso él aquí dice que él se presenta y dice, apóstol no de hombres, ni por hombres.
Ojo, recuerden, él no conocía a ninguno de sus discípulos. Por eso él dice, no de hombres ni por hombres, sino un contraste, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Hace 8 días veíamos algo que transformó y cambió la vida de Ruth, ¿no? Una confesión. Tu Dios será mi Dios, ¿cierto? Mire lo que Pablo está diciendo. Y por Dios, o sea, después dice, después de que dice que no es apóstol de hombres ni por hombres, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué él hacía esta confesión? Porque estaba diciéndole a los oyentes, a sus lectores, allí a la región de Galacia, que el Cristo en el cual lo había llamado estaba vivo. Era muy importante esta profesión, esta confesión, porque si no Pablo iría a ser parte de la tradición común y corriente, donde las personas morían y solo se quedaban filosofando en el pensamiento de un hombre. Mientras que si él decía que venía de parte de Dios por medio de Cristo, el que está vivo, pues iba a traer esperanza, porque recuerden que en la región de Galacia la mayor cantidad de gente era judaizante, o sea, conocedora de la ley de Dios, de la ley mosaica. O sea, que conocían a Dios, ¿cierto? Por eso Pablo dice, Dios el Padre lo resucitó de los muertos, o sea, Él vive, Él está con nosotros. Ese fue el que a mí me llamó. Ese fue el que ustedes en algún momento allí con Pedro escucharon. El que ustedes quizás supieron que habían matado allí en la cruz. Del que ustedes se enteraron allí en Jerusalén que había sido crucificado. Pero Él vive. Y Él reina para siempre. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y adicional dice, aquí en el saludo, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Aquí en esta versión dice a la región. Ahí está diciendo seguidamente que él no estaba solo. Llevaba 3 años, recuerdo, allí en Galacia, en una de las ciudades de esta provincia, de esta región. Él ya había predicado el evangelio. Él ya había esparcido también la palabra. Él ya había enviado a otros hermanos a estas regiones, ¿sí? A Panfilia, Antioquía, donde ya había dejado algunos hermanos a que siguieran con la predicación del evangelio. Los apóstoles no tenían muy claro, eh, así como Pablo, lo que era el evangelio. Los apóstoles recordamos que fueron enviados al pueblo judío a predicar, a evangelizar a los judíos. Pablo no. Pablo había incorporado, o él fue llamado a predicar a los gentiles, dentro de los cuales también en muchos lugares se encontró con judaizantes, con judíos, y a los cuales no les predicó. Él tuvo que confrontarlos, ¿sí? Porque las personas que se estaban añadiendo a la fe cristiana los estaban obligando. Y no era, oiga, mire, si venga, yo lo aconsejo y le digo cómo es que se hace. No, los obligaban a practicar los rituales, las fiestas, las ceremonias, a guardar los días de reposo. A ellos los obligaban. Y si bien es cierto que ya no se hacían sacrificios, porque se reunían en sinagogas, sí los estaban obligando a participar de las otras actividades.
Y por supuesto, los gentiles, ellos tenían la carga del imperio romano, y que les añadieran más carga, pues imagine cómo se iban a sentir. Por eso el Señor Jesús a los judíos, a los fariseos, a los doctores de la ley les decían, ustedes cuelan todo. O sea, ustedes son muy estrictos en las normas, en lo que es la ley mosaica. Pero, y aún a los que ustedes les hablan, les quieren añadir a todas las cargas que ustedes les imponen, les quieren añadir más carga. Y eso era lo que estaba sucediendo aquí con los nuevos creyentes en esta región, en esta zona de Galacia. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, mire, yo ya primero que todo, yo soy apóstol no por hombre, o sea, a mí no me nombró cualquier individuo, a mí no me envió, ni siquiera ya no vengo de parte de los fariseos ni de todos estos grupos religiosos de Jerusalén, sino yo ya vengo en el nombre de Cristo, pues Él fue el que me llamó, Él fue el que me selló, el que me puso mi marca. Por eso, al finalizar el capítulo, el versículo 10, Él dice que es un siervo de Cristo. O sea, él ya consideraba que él pertenecía ya a Cristo. Él no dudaba, no tenía duda. Y por eso yo les dije, exageremos, 5 días de proceso donde le fue revelado el evangelio a él. Y él no vi, ¿cómo se dice? Titubeó. Cuando él hablaba, hablaba seguro, hablaba con certeza, hablaba con autoridad del evangelio de Cristo. Y si hoy día la iglesia hiciera lo mismo a la hora de su conversión, entendiera verdaderamente por qué es que está siendo salvo, por qué está siendo rescatado del mundo, ¿no cree que la iglesia seríamos más los cristianos verdaderos y auténticos? ¿No se consideraría que el evangelio verdadero, el que Dios envió por medio de Cristo, sería más efectivo? Porque a veces nosotros hablamos, la iglesia hoy día está hablando en el nombre de un predicador, de un profeta, de los actuales, digo, de un apóstol. Y como ellos mismos dicen, yo meto las manos al fuego por mi apóstol, por mi profeta, ¿sí? Porque se la pasan es predicando lo que esos predicadores les enseñan. Pero la palabra de Dios, el evangelio que proviene de Dios, no lo conoce. Por eso les contaba el testimonio de ayer de estas muchachas. Ella sí se veía que tenía por ahí unos, bueno, no tan sardina, por ahí unos 27, 30 años. Definitivamente, y ella decía, pues a mí se me ocurrió preguntarle cuánto tiempo llevaba de cristiano. Y me dijo que más o menos unos 8 años. Que se convirtió en el G12 y ahorita está en una iglesia bautista. Yo le dije, le pregunté que qué diferencia notaba entre la carismática y la bautista. Y ella me dijo, eso es igual, es igual. Exactamente, ¿por qué? Porque en su conversión lo toman a título emocional. Lo toman a título de que yo me siento bonito, yo me siento bien, yo me siento chévere, esto de ser cristiano es buena onda. Exactamente. Se predica es que Jesucristo es una moda, se ha convertido en moda. Tanto que hoy día ya hay, como estos diseñadores de moda cristianos y en sus prendas, entonces hacen la figura de un león, la figura de una cruz, sí, exactamente, o aún el nombre de Jesús, ¿sí?
porque se ha convertido en una moda. Imagine que Pablo en su conversión lo haya visto de esta manera, hermano. Imaginen que Ruth en su momento también lo haya visto de esta manera. ¿Cree que se hubiera podido impactar o en los hechos de la historia, tanto bíblica como la historia humana, si hubiera pasado así como se dice de papayita, de chévere? No, hermanos. El apóstol Pablo pagó el precio, pero le costó dedicación, entrega, sacrificio, porque él venía de una total y absoluta entrega a su tradición, judío de judíos, en cuanto a la ley, ¿cierto? De la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él no creo que haya sido fácil y adicional, le pagaban muy bien, él no era bien, muy bien por matar gente. Él recibía paga por eso. Adicionales a eso, él le habían dado un ejército para que él los comandara y los llevara y los arrastrara a asesinar personas. ¿Creemos que eso no le costó al apóstol Pablo? O sea, yo exagero, sé que fue menos, porque habla de 3 días de ayuno, más el tiempo que duró de Damasco o de donde sufrió esta ceguera hasta que lo llevaron a Damasco. Pero yo exagero, una semana. En esa semana el apóstol Pablo escuchó, entendió, se sometió y aplicó el evangelio. ¿Cuántos años, hermano, lleva cada uno de ustedes? ¿Cuántos años llevamos nosotros, hermano? Y aún, de verdad, no sabemos qué es el evangelio. No sabemos cómo alcanzar las almas. No sabemos qué predicamos. O en otros casos, lo primero que nos preguntan es, ¿de qué denominación es usted? Y de acuerdo a eso, determinamos si lo escuchamos o no. Porque vamos representando a un hombre, a un ministerio. No entendemos todavía que el Evangelio nos fue dado por el Señor. No entendemos todavía que sí o sí debemos de morir a nuestro yo. Dice la Escritura que nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si hoy día la iglesia les dijeran en sus congregaciones que tienen que ser sellados con un sello de fuego metálico en su carne, yo creo que muchos aceptarían ese sello, hermano, porque quieren representar más a un hombre, más no a Cristo. Muchos son seguidores, se han convertido en seguidores de hombre y no de Cristo. Les hablaba la vez pasada solo porque mencioné muy superficialmente a Andrés Corso, casi me ponen la bicicleta en la cabeza. Le alcancé a mencionar a Jesús Adrián Romero y lo mismo, hermano. Ayer con esta señora que no sabía que era evangelio, no sabía, que no sabe que es evangelio, y menos el católico romano no sabe quién es Dios. Tienen una idea de un Dios a su estatura, a su altura. Aún muchos y desafortunadamente dentro del cuerpo de Cristo, los cristianos también están viendo a un Cristo de rodillas, un Cristo que está para servirle al creyente. ¿Sí? A ese sí se lo saben. Entonces, hermanos, si Pablo, aquí, por eso él dice, y yo no estoy solo,
En la predicación del Evangelio no estoy solo. He puesto hermanos, he enseñado a más gente que ha dispuesto su corazón para ser enseñados en este caminar de Cristo. Y a ellos los he enviado, ellos han tenido una verdadera transformación, un cambio total de vida, que eso es lo que también significa evangelio, cambio de dirección. Con ellos estoy, ellos les envían saludos, ¿cierto? A ellos escuchen también. Pero hoy día, pues no pasa eso. Hoy día se está capacitando e instruyendo a la gente en otro tipo de evangelio, con otro tipo de enseñanzas, para que cuando tengan que ir a predicar, evangelizar, no predican a Cristo. Muchos se predican a ellos mismos, por eso escuchamos muchos sermones de testimonios de hombres y no, es que yo esto, yo antes era esto, yo antes aquello y el Señor me cambió y no sé qué. Entonces, miren, entiendan, mire, copiense de mi vida, imítenme a mí, ¿cierto? O sea, se quiere sobreponer el hombre, el predicador, antes que a Cristo, ¿sí? Y dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre, y nuevamente rectifica, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él sigue afirmando, yo no estoy aquí porque quiero estar, sino porque el Señor me ha puesto y Él me ha enviado. Y lo que yo les vengo a hablar es de parte de Él y no de parte mía. Si bien es cierto, nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama VIED, Vida en Dios, que está allí, su sede en Chosica, en Lima, en Perú, perdón. Pero al igual que como nos enseña y nos insta a nuestro pastor, nosotros estamos llamados es a predicar a Cristo, a Cristo. Admiramos a nuestro pastor en el testimonio de él, aún hoy día como en medio de su enfermedad, que sufre físicamente, pero el hombre es un siervo entregado al evangelio. Y él no nos dice, mire, donde quiera que prediquen, por favor expongan mi testimonio. No se les olvide andar en sus oraciones, que me exalten a mí porque yo soy el del ministerio. En el pueblo católico romano sí hacen eso, ¿no? Dicen y a nuestro papa, no sé qué, y lo mencionan ahí, ¿sí? Y el obispo y todo eso. Aquí nuestro pastor, el pastor Jonathan, él no dice en ningún momento, no dice, no se les olvide que yo soy la cabeza del ministerio. Al contrario, nos dice, mire hermanos, ustedes, como enseña la palabra, dice, ustedes miren a sus hermanos y ustedes recuerden que ustedes están inferiores a él. Ustedes están llamados a predicar el evangelio de Cristo, hermano. Prediquen a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, hermano. A eso es lo que estamos siendo llamados. Y el apóstol Pablo lo entiende muy bien y así mismo lo está mencionando. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahí está diciendo cuál es el mensaje que Dios le dio por medio de Cristo. Ese es el mensaje, que Cristo se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Aquí cuando dice presente siglo malo era eh, al mundo, a lo tradicional del mundo, que para la época era perverso y para nuestro tiempo más perverso, ¿cierto? Pues a más gente, pues más perversidad. Y entonces nosotros somos los que tenemos que tener claro si seguimos en esa tradición del mundo, si seguimos las ideologías del mundo, de los gobernantes, o si definitivamente consideramos que fuimos llamados y apartados para servir y anunciar las buenas nuevas de salvación. Y ahí lo está mencionando y dice,
el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. O sea que ese mensaje de salvación por medio de Cristo proviene de Él. Él fue el que no voy a decir lo inventó, sino el que lo institucionalizó, instituyó. Nosotros estábamos separados de Dios, nuestra condición era muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo se dio a sí mismo, ¿cierto? Fue enviado por el Padre según su perfecta voluntad, para que por medio de nuestra confesión y nuestra profesión de fe en Cristo Jesús, fuésemos justificados, fuésemos perdonados. La ira que merecíamos nosotros, la ira de Dios, el Padre, debía ser sobre nosotros, pero ahora, al Cristo haberse puesto por nosotros, la ira de Dios recayó sobre su Hijo. Y nosotros es que hemos sido librados de esa ira. Hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hermano. ¿Por qué nos cuesta retener el Evangelio? Y peor aún, ¿por qué nos cuesta dar testimonio de la fe que decimos nosotros tener? ¿Por qué nos cuesta? Porque ser cristiano, como dijo aquí el hermano Antonio, se convirtió en moda. Y todo el mundo ya quiere ser cristiano. Porque me parece bonito, porque es chévere, porque la música, todo esto, es cool, ¿cierto? Pero Pablo no lo vio así, hermano. Pablo no dijo, pues como ya estoy introducido en el cristianismo, pues voy a hacerme al de la oreja gocha y voy a empezar a matar aquí y recibo por debajo de cuerda mi salario de los doctores de la ley. Él no dijo eso. Él de verdad tuvo una verdadera transformación en su vida. Su carácter le fue demolido, hermanos, y fue talado, fue pulido por el Señor. ¿En cuánto tiempo? ¿En meses? ¿En años? Yo pongo, más o menos. Yo sé que fue en menos de una semana, pero yo quiero ser generoso y digo una semana. Entonces, miremos cada uno de nosotros en nuestro corazón, en lo que se conoce como nuestra conciencia, cuánto tiempo hemos tenido a los pies de Cristo y qué sabemos de Él, qué conocemos de Él, qué estamos hablando de Él. Nosotros como iglesia siempre hemos querido que se nos predique la palabra de Dios limpia, lo más cercana a lo que dice de su palabra. Y estábamos hoy aquí, mañana estamos allí, pasado allá, porque consideramos que se está torciendo el evangelio, que se está predicando otro tipo de evangelio. Y entonces nosotros corremos a donde creemos que se está predicando y enseñando la palabra de Dios correctamente. Y sí, pueda que sí, o así es. Pero y nosotros en las calles, nuestra vida íntima, personal, ¿cómo la estamos viviendo? ¿Ya fuimos transformados o como dicen algunos otros, en los tiempos del Señor? ¿Cuándo esperamos hacer testimonio de Cristo? Ya el Señor nos colocó en un lugar donde estamos aprendiendo, estamos siendo instruidos en el Evangelio. Ahora, ¿cuánto tiempo más tenemos que pedirle al Señor para poder hablar acerca de Él? ¿Cuánto tiempo más tenemos que tomar? Hermanos, el apóstol Pablo tenía muy claro que el Evangelio, después de su transformación, después de su cambio de vida, después de su nacimiento de nuevo, era urgente predicar el Evangelio. Y la sociedad hoy día sí anhela, tiene hambre de un Evangelio limpio, lo más cercano
a la palabra de Dios. Y lo tienen y como que entra en un adormecimiento, en una pereza espiritual de la cual no queremos ser despertados. Y alguien nos pregunta, ¿a dónde están asistiendo? En una iglesia, pero donde enseñan, allá sí se está enseñando. Bueno, ¿y está hablando lo que está aprendiendo? ¿Está predicando lo que está aprendiendo? ¿Está poniendo por obra lo que la palabra de Dios está enseñando? Porque sí, se necesitan obreros, se necesita un lugar donde nos enseñen limpia, sanamente la palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Eso es muy cierto, hermano. Bueno, ya el Señor escuchó sus oraciones, el Señor escuchó nuestras oraciones. Hoy nos tiene en un lugar donde se predica Cristo, el evangelio de Cristo. Y ahora nosotros, ¿qué disculpa tenemos? Porque somos pocos, hermano. Como iglesia somos poquitos, hermano. ¿Por qué ese privilegio que nos ha dado el Señor en llegar a un lugar donde se predica a Cristo, por qué no les compartimos a otros? ¿Por qué nos cuesta eso? O seguimos diciendo, en el tiempo del Señor. Dice el versículo 5: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por eso la importancia de tener claro de parte de quién venimos, de parte de quién hablamos, de parte de quién predicamos. Yo, como les dije ahorita, yo no estoy predicando en el nombre del pastor Jonathan o del ministerio Vied. Yo estoy predicando en el nombre de Cristo, que Él es el que es glorificado. Él fue el que fue a la cruz. Él fue el enviado de su Padre. Él fue el que pagó por mis pecados, ¿cierto? Y aquí viene un llamado de atención a los nuevos creyentes, a los que Pablo en algún momento ya les había predicado, pero que un día decidieron abrir el oído, darle cabida a los judaizantes y les dice, estoy maravillado, venga a ver qué dice en esta versión, mire, en esta dice, me parece increíble que ustedes tan pronto les estén dando la espalda a Dios, quien lo llamó a través del generoso amor de Cristo. Mire que no dice ustedes le están dando la espalda al pastor. Yo les comenté lo que me sucedió a mí con una familia. Ellos pensaron o piensan que me dieron la espalda a mí. Ellos piensan que yo estoy siendo disciplinado por mi pastor o por el ministerio. Pero hoy desafortunadamente, están viviendo la consecuencia de darle la espalda a quién. Porque ellos dijeron, aquí es donde estamos aprendiendo, aquí es donde estamos conociendo la Biblia. Pero un día, por el orgullo que se alberga en el corazón del hombre, pensaron, hagámoslo a un lado. Pero aquí enseña la escritura que no, que se le está dando en la espalda a Dios, porque se está hablando del mensaje del Señor. Si alguien tiene algo en contra de alguno de los hermanos, de entre los hermanos aquí o virtual, hablarlo, hermano, personalmente, para no crear este tipo de ambiente que en su momento va a implicar consecuencias y quizá en algún momento dolorosas, porque se va a querer volver, pero como no se tuvo un corazón humilde, pues por obvias razones va a decir, no soy bien recibido en ese lugar.
¿Por qué? Por mi forma como yo actué. Pensé que era que le estaba dando la espalda a ese hombre, pero no se dieron cuenta que le estaban dando la espalda a Dios. Y eso era lo que les estaba pasando a estos Gálatas insensatos, como dice. Estos Gálatas que ya habían escuchado el Evangelio, que del cual Pablo en 3 años se había, mire, en Galacia fue la región donde más tiempo duró Pablo, predicando, hermano, enseñando. 3 años, 3 años, 3 años y medio, dice. Y en esos 3 años, Pablo un día dijo, yo tengo que partir de aquí, tengo que ir a otras regiones donde es necesario que el Evangelio llegue. Y aunque había dejado a líderes ahí en esas iglesias y estaban escuchando, pero un día ellos decidieron escuchar doctrina de hombres, como dice a continuación. Y por eso les dice, me parece increíble, me tienen sorprendidos, hermanos, que yo predicándoles el Evangelio de Dios por medio de Cristo, les doy la espalda y ustedes le abrieron su corazón a otros, a filosofías humanas, a pensamientos huecos. Estoy sorprendido, hermanos, dice el apóstol Pablo. Y adicional a eso les dice, estoy sorprendido porque ustedes pensaron que era a mí a quien le estaban dando la espalda, pero no se han dado cuenta que ustedes le están dando la espalda a Dios. Se les está enseñando, se les está adoctrinando, se les está discipulando, se les está enseñando doctrina bíblica y es imposible, hermano, que salgamos a predicar otro evangelio. Otras cosas, nuestras propias filosofías o pensamientos humanos naturales. Yo les he dicho y les he hablado acerca de cómo discipular, ¿sí? Les he dicho, a un incrédulo no se le puede discipular o hablar del evangelio con la Biblia porque ellos no la conocen, ¿sí? Pero sí o sí se debe de hablar con la palabra, sí o sí, porque si no hablamos con la palabra ya estamos hablando es bajo con nuestra alma, de nuestra propia idea, de nuestro propio pensamiento. Y de eso está impregnado no solo Bogotá, hermano, el mundo entero, con pensamientos y filosofías de hombres. Con eso que el apóstol Pablo aquí quiere combatir o está combatiendo. Me parece increíble, hermano. Mm, Dice, me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la iglesia, la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les anunciamos. Le abrimos espacio. La iglesia de hoy, desafortunadamente, le está abriendo espacio a filosofías de hombres, a pensamiento de hombres. O representan una denominación, un ministerio, y lo defienden más que a Cristo. Se les olvida que hemos sido llamados por Cristo y que a Él debemos anunciar. Se les olvida que somos ya no apóstoles de los fundamentos, sino apóstoles de que debemos ser mensajeros. Se les olvida o se nos está olvidando para yo involucrarme también, para que no digan que es que yo soy aquí el ungido. Se nos está olvidando que hemos sido ya sellados, hermano, por el Espíritu Santo. Y por ende, eso nos hace dueños de Él, que ya no vivimos para nosotros, ni para complacernos a nosotros mismos, sino que vivimos para el que en nuestro sello aparecen las iniciales.
ES. ¿Sí o no? Ese es el sello, hermano. Pero se nos olvida que ya hemos sido y que pertenecemos a Él y vivimos para nuestro propio vientre, para sacar provecho de ese sello. Y dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. O sea, muchos de los que ustedes están escuchando los están confundiendo, hermano. Pero ustedes, por querer dárselas de sabio y creer que están aprendiendo, les está contaminando su vida. Los está enturbeciendo en su corazón, en sus mentes, los están confundiendo. Y ustedes caen redonditos ante esas enseñanzas. Dice, os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mire, o sea que ¿cuántos evangelios hay? No, hay dos. Aquí está hablando que hay dos. El evangelio de Cristo y el evangelio mentiroso, el evangelio falso. Exactamente, pero sí, o hay uno falso, otro. Hay dos. Es como cuántas religiones hay. Entonces, ¿cuántas religiones hay? Les voy a cambiar la pregunta. Dos. ¿Cuáles? Exactamente. Y entonces evangelios, porque si evangelio es buenas nuevas, y hay otros que están anunciando, por ejemplo, como estos de que Cristo, ella es Cristo, una mujer de Puerto Rico. Ella dice, yo soy Cristo, los de cayendo en desgracia. ¿Sí? Cristo Lisbeth se llama. ¿Sí? Le dice, yo soy Cristo. Y ella viene hablando en su nombre y este coreano también viene hablando en su nombre que él es Cristo. Están hablando de otras buenas nuevas desde su punto de vista humano y natural. Y están confundiendo a muchos porque efectivamente tienen seguidores y tienen la Biblia, hermano. Exactamente, eso es lo más tremendo. Lo que dice el apóstol mismo, cuando vengan, y aún él lo dice aquí, dice, mire, más si aún en el versículo 8, más si aún nosotros, ¿quiénes somos nosotros? En este caso, yo como predicador le digo. Mas si yo como predicador o un ángel del cielo les diga otro evangelio, o sea que sí hay otro evangelio, el falso, puede que no lo contextualicemos en el momento, pero que sí hay, sí hay. Dice, lee ahí en el versículo 8, hermano. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, está diciendo, mire, nosotros le traemos las buenas nuevas, otros están enseñando sus buenas nuevas, pero hay solamente unas buenas nuevas y es a través de Cristo. Ahí, ahí sí es un solo evangelio. Sí, exactamente. Exacto. Burdas copias. Miles, exactamente. Entonces, lo importante ahora es que nosotros, sí, señor, sí, hay copias de copias. Entonces, nosotros, ¿cuál evangelio estamos anunciando? Dice en esta versión, el versículo 8. Pero ojo, atentos. Sí, así dice, pero ojo, o sea, mosca. Si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene.
La Reina Valera dice anatema, pero aquí mire lo que dice el traductor, dice que Dios lo condene. O sea, aquellos que usan el nombre del Señor en balde o en vano, o alocadamente o a la ligera, para anunciar un evangelio, una copia burda del evangelio de Cristo, dice que Dios lo condene. Pero el detalle no es que lo prediquen, el detalle no es que lo anuncien, el detalle es que lo escuchamos, hermano. El detalle es que lo escuchamos y ese es más llamativo, ese nos gusta más, porque habla a nuestra carne, a nuestra humanidad, nos la exalta. En lugar de hacernos morir la carne, lo que hace es avivarla más. El evangelio de Cristo aviva el espíritu. El evangelio del hombre aviva la carne, la exalta, la engrandece. Ese es el evangelio que Dios condena, efectivamente. Pero ese evangelio es el que hoy día está siendo más escuchado. Y ese sí, la gente no le da pena de predicarlo, de anunciarlo. Y los invitan y dicen, bueno, pero yo tengo una necesidad. Donde yo voy, allá le suplen esa necesidad. Aquí en Piraquí, hermano. Piraquí es muy llamativa porque le dicen a los que les están hablando, le dice, allá usted va a recibir la profecía y allá Dios le va a decir qué es lo que va a hacer ante esta y esta situación. Pero que Dios le da la salida, le da la salida. Sí. Y allá llegan, hermano. Pero si usted llega y predica, evangeliza, que requiere de un arrepentimiento, de un ponerse a cuentas con el Señor, morir a su carne y seguir a Cristo, uy, no, eso es muy complicado. No, 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 no. Póngame la más fácil, pero uy, no, tan así, no, 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 no. No, no, implica sacrificio, morir a mi carne y yo dejar el mundo. Mire cómo el mundo me trata. No, no, no. Las fiestas, la parranda, los amigos, el foforro, todo. No, ¿cómo se les ocurre que voy a dejar eso, hermano? Porque es más fácil agradar a la carne que al espíritu. Y dice el versículo 9, lo dije antes, o bueno, voy a leer aquí la Reina, como antes hemos dicho. También ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que haber recibido sea anatema. Dice acá, lo dije antes y ahora lo repito, si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios los condene. O sea que si nosotros ya hemos escuchado el evangelio, hemos dedicado y hemos tomado de nuestro tiempo para dedicar a la palabra, al estudio de la palabra de Dios. Pero si prestamos atención a otro tipo de predicación, que el Señor tenga más bien misericordia. Tenemos que cuidar nuestros oídos. El mismo apóstol está diciendo, mire, si yo o un ángel del cielo, ¿y de dónde es que vienen hoy día los evangelios que se están predicando? ¿De dónde nació el adventista? Un ángel se me apareció y me dijo, ¿de dónde es que vienen las profecías de estos apóstoles de hoy día? El Señor me reveló, un ángel del Señor me reveló, me dijo. Y aquí Pablo está diciendo es, mire, si yo les predico algo diferente, o si aún un ángel del cielo, que el Señor lo condene, que el Señor lo destruya, que sea maldito. Pero no, lo tenemos claro aquí nosotros. Lo predicamos a otros y otros que dicen, no, tampoco, ahí sí como dice usted, no, es que Dios es amor, ¿cómo va a ser eso? Lo que pasa es que no entendemos que dentro del amor de Dios
viene incluida la justicia. Y no queremos justicia, solo queremos el amor, el amor, el amor. La justicia, la disciplina no la quiere el cristiano. El sometimiento al Señor no lo quiere el cristiano. El versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En esta versión dice, por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de quedar bien con la gente? Pues quisiera agradar a la gente. Si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Cuando nosotros, hermanos, no anunciamos a Cristo, definitivamente no somos siervos de Cristo. Cuando no somos auténticos con la vida de Cristo, de que Cristo nos ha enseñado, estamos hablando por nuestra cuenta. No representamos y mostramos que no hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Mostramos que quien habita en nosotros, en nuestra carne, lo malo, lo perverso de nosotros habita en nuestro corazón, pero Cristo no moraría con nosotros. Hermanos, yo sé que es un poco fuerte y sé que esto implica a veces disciplina, corrección y que a veces nos confronta. Y creo que ese es el sentido de la palabra. Sentirnos confrontados, ser llamados, recibir un tironazo de orejas, hermano. Es bueno, porque así mostramos también quiénes somos verdaderamente en Cristo. O aún, así el Señor nos muestra a nuestro propio corazón, ¿somos de Cristo o de quién somos? Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que si su palabra que fue expuesta a continuación nos confrontó, nos redarguye de verdad, pues que de verdad podamos mostrarnos delante del Señor cómo somos. Y yo sé que el Señor, hermano, yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios misericordioso, que si nos ponemos a cuenta, si nos confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, hermano. Pero se hace necesario la confesión del pecado. Se hace necesaria nuestra condición, exponer nuestra condición delante del Señor. Amén. Por eso, hermanos, que esta exposición, este mensaje del día de hoy, de que a quién pertenecemos, verdaderamente nos muestre cómo es que estamos viviendo nuestra vida. Si verdaderamente somos siervos, esclavos, si tenemos las marcas de un cristiano o las marcas de quién. Amén. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Padre. Gracias, amado Señor, porque yo sé, Señor y Dios, yo soy el primero que salgo instruido y enseñado. Padre, tu iglesia, Señor, también necesita ser instruida y enseñada por ti por medio de tu Santo Espíritu, Señor. No necesitamos ningún otro tipo de evangelio y mucho menos, Señor y Dios, ningún tipo de revelación, Señor. Ayúdanos, Señor, a creer tu palabra, Señor. Que si bien es cierto, Señor, que ha sido escrita, transliterada por hombres, Señor, pero que no deja de ser revelación tuya, Señor, a los hombres, Señor, que dedicaron sus vidas a ti, Señor. Hoy, como en el tiempo de Pablo, Señor, también, Padre, tenemos que combatir, Señor, aún con nosotros mismos, Señor, de qué tipo de evangelios estamos hablando o predicando, Señor. ¿Cómo estamos hablando y dando testimonio de nuestra fe en Jesucristo, amado Señor? Hoy te pedimos, Señor y Dios, que nos perdone, Señor, si hemos hablado o hemos diluido el evangelio verdadero por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos, Señor y Dios, que si nuestra vida o el testimonio que llevamos a cuesta, Señor y Dios, no es el testimonio de Cristo, Señor,
que nos inquietes, nos redargulles y nos ayudes a vivir para ti, Señor. Te pedimos que nos perdones si hemos vivido más en nuestra carne que en el Espíritu, Señor. Si es que el sello, la marca de tu Santo Espíritu aún no está en nuestra vida, Señor, hoy queremos ponernos a cuenta, Señor y Dios. Queremos ser sellados, marcados, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien habite en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor y Dios, para que podamos vivir para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir, Señor y Dios, lo que estamos aprendiendo, Señor. Estábamos deseosos, ansiosos por escuchar tu palabra, Señor. Estamos hambrientos, Señor, de ser instruidos en tu palabra, Señor. En el Evangelio de Cristo, toda la obra de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, quita todo temor, Padre, para que cuando tengamos que abrir nuestra boca, anunciemos al portador de las buenas nuevas, al que por medio de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy, Señor, es que estamos en este lugar y somos proclamadores, somos esos mensajeros, Señor y Dios, para que tu nombre sea conocido de entre las multitudes, Señor. Te lo pido, Señor y Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aquí hay una iglesia, Señor, la cual yo pongo delante de ti, Padre. Aquí está tu siervo, Señor, que aunque pecador, Señor, pero que tiene claro, Señor y Dios, que a la hora, Señor y Dios, de evangelizar o de hacer defensa de tu palabra, del evangelio de Cristo, Señor, es celoso, Padre. Yo te pido, Señor, que ese mismo celo, Padre, que Cristo tuvo por su iglesia y aún el apóstol Pablo, Señor, y los grandes hombres a través de la historia, sea hoy, Señor, puesto en cada corazón, en cada vida, Señor, para que cuando salga de este lugar, Señor, verdaderamente entendamos y podamos comprender que Cristo no es solamente un estilo de vida, Señor. No es decir o cargar una Biblia, Señor, sino que verdaderamente se tiene que vivir en convicción, dando testimonio, Señor, muriendo a nuestra carne, a nuestros propios deseos humanos, carnales y naturales, Señor, que debemos de ser verdaderas moradas de tu Santo Espíritu para que Él obre en nuestras vidas y podamos dar testimonio, Señor, de la obra de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por mi vida, gracias por la vida de cada hermano, Señor, de cada uno de los que están en la distancia y los que estamos aquí presencial, Señor. Te doy gracias y te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que tú les redargulles, Señor. Sé que tienen comunión, Señor y Dios, contigo. Sé que oran y claman, Señor y Dios, para que tu palabra, Señor, les sea comprendida, Padre. Yo te pido por cada uno de ellos para que ahora, Señor y Dios, empiecen a poner por obra lo que han escuchado, Señor, a través de este tiempo, Padre. Yo te pido, Señor y Dios, que nuestros caminos sean tus caminos, Señor. Que la sangre de Cristo que fue sobre nosotros, Señor y Dios, para perdón y justificación de nuestros pecados delante de ti, Padre, sea, Señor y Dios, esa marca, Señor, ese distintivo que nos hace diferentes del mundo, Señor. Para que podamos, Señor y Dios, en el momento indicado, dar testimonio, Señor. Y no seamos más que maldición para otros, sino podamos ser verdadera bendición, anunciando las buenas nuevas de aquel que nos salvó, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Tu iglesia hoy está a tus pies, Señor. Por favor, inquiétanos y redargúyanos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante de tu mano, Señor. Te alabamos, Padre, y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Vamos ahora a continuación